Aquí nos encontramos otra vez en esto que hemos dado en llamar charlas magistrales, encuentro de mujeres y hombres notables del teatro iberoamericano, y hoy el tema que nos convoca es la dramaturgia latinoamericana. Nosotros a veces ponemos un título y la cambiamos sobre el correr de la charla. Tenemos hoy en Organización TV a Héctor Silva, del querido país del Paraguay, a Wilson Coelho, del otro país muy querido que es Brasil, y a Osvaldo Chazarreta, de nuestra patria querida, la República Argentina. Así que, bueno, comenzamos. ¿Quién toma la palabra? El dramaturgo. Arriba nomás. Bueno, primero me gustaría agradecer a Fabián Morales por la invitación una vez más, así como la presencia de Héctor Silva, nuestro compadre de Caminos Teatrales, y también a Chazarreta, que ya estuvimos juntos otras veces. Bueno, el tema de la dramaturgia no es algo que tengo muy definido para decir ahora, porque, claro, soy dramaturgo, pero yo creo que vivimos una especie de crisis de la dramaturgia, porque, claro, que vamos a pensar en el dramaturgo como este que escribe el drama, escribe para que el teatro se realice. Bueno, voy a apuntar unas cositas y me gustaría oír los otros para componernos algunas ideas. Lo que me incomoda últimamente es que parece que la gente no le gusta o no le interesa más la dramaturgia, porque la mayoría de los espectáculos que tenemos visto últimamente son tentativas de adaptaciones y que parece que la gente no se da más cuenta de la estructura teatral del texto y entonces hay o parece que, no sé, que quieren actualizar algo. Y hay muchas adaptaciones que para mí es un problema en esto porque no creo en adaptación. Claro que de una manera u otra, cada pieza que vamos a montar, independiente del texto, y a través del texto tenemos que en el proceso de montaje cambiar cosas para adaptar a la obra, a los actores, a las condiciones materiales que vamos a realizar, a muchas otras. Bueno, claro que también no se puede pensar en una dramaturgia como pensaba Aristóteles, como hacían los griegos. Mismo que hay belísimas dramaturgias griegas con tragedias, comedias y tal. Pero estoy diciendo por el momento político y por cosas que estamos viviendo y experimentando. Pueden pensar, en la dramaturgia griega, por ejemplo, la clásica, los personajes no tienen voluntad. La voluntad es de los dioses. Los personajes tienen que cumplirlas. Claro que pueden pensar que la comedia cambia un poco eso. Mismo la comedia griega, porque pone un poco el hombre en el destino, en la acción. El hombre más que el personaje divino o de la mitología. Entonces, parece que en la historia después tenemos, hay muchas pocas cosas escritas sobre la dramaturgia. Hay dramaturgos, pero teóricos que realmente piensan la dramaturgia, hay muy pocos. Los que hay, en la mayoría de las veces, son para justificar lo que se tiene hecho actualmente. Y entonces, pues, decía, en la historia, que después tenemos Shakespeare, que de una manera u otra cambia un poco esta dramaturgia, porque, por ejemplo, podemos decir del ser o no ser, es la cuestión.
Entonces, no es más el personaje que tiene que obedecer simplemente a los dioses, pero hay un hombre que piensa, que duda. Es, claro, pero la estructura también de él es una moral aristocrática, que es del punto de vista de una clase que domina, por más que haga discursos de derecho, de justicia y tal, pero es del punto de vista de los dominantes. Y después de Shakespeare, yo creo que se cambia otra vez la dramaturgia cuando, pero se apropia de ella la burguesía y las clases dominantes, ¿no? De la burguesía. Y entonces parece que todo es un drama familiar o de la clase dominante y casi siempre las cuestiones más terribles del hombre y de los explotados, de la gente que sufre, no le pasa. En este camino también tenemos, por medio del camino, surge Artaud, que hay mucha gente que yo creo que lo confunde, porque Artaud no me parece que era contra el texto, Artaud era contra el texto literario. Era contra el texto literario, el texto literatura, el texto psicológico, pero no el texto, pero la manera de utilizar el texto. Y entonces es un poco eso. Yo creo que ahora que pensamos en la dramaturgia en tiempos actuales, tenemos que ver muchos otros problemas y otros personajes que no tenían antes. Por ejemplo, la cuestión de los negros, de los indios, de los homosexuales, de las mujeres. Hay muchos temas que hoy tienen que participar de este drama, que necesitan, son personajes vivos y están acá. Pero parece que perdimos el rumbo de las cosas, de la dramaturgia, y parece que el discurso ahora es más fuerte y más importante que la manera de hacerlo. Yo pienso que parece que está un poco separado y que no sé cómo vamos a hacer para traer esta dramaturgia con todos estos elementos, pero que el elemento no sea más importante, pero sí parte de algo, que es de nuestro discurso, de nuestra inquietud, porque hay problemas que son localizados, precisos, objetivos, pero estos problemas están en un mundo que es mayor, que es más grande, que es otra cosa, y que yo creo que este es como se dice en la filosofía, es una aporía, es un lugar donde no sabemos cómo organizarlo. Claro que a todo el momento estamos investigando y tentando, pero el problema es tener voz para organizar esto colectivamente como un movimiento, en el movimiento teatral que está en esta época muy confuso y difícil, principalmente ahora por la pandemia. Bueno, me gustaría hablar más cosas, pero me gustaría oír a ustedes también para que podamos pensar juntos. Es una provocación. Héctor, ¿estás ahí, Héctor Silva? Héctor. Sí, acá estoy. Sí. Nos gustaría escucharte, Héctor. Bueno, ahí va. Bueno, totalmente de acuerdo con Wilson, inclusive creo que lo hemos hablado, hemos compartido esto en algún momento. El hecho de la crisis, de que hay una crisis. Yo, sinceramente, voy a dar mi punto de vista como actor. Nunca escribí nada, nunca se me dio por agarrar, sentarme frente a un teclado. Estoy más como pez en el agua, yo frente a un texto. Y yo me acuerdo que lo que le pregunté una vez a un maestro mío de actuación fue, ¿por qué seguimos haciendo Shakespeare? ¿Por qué seguimos haciendo los griegos?
habiendo pasado tanta cosa a la humanidad, desde 1500 para acá, habiendo tanto tema que ha habido, ¿por qué insistimos inclusive en la etapa formativa de un actor? Los denominados clásicos, hablando desde, como decía Wilson, de los griegos, pasando por toda ese gran abanico de dramaturgos que hubo a lo largo, pero parecería como que no nos podemos desprender de esos íconos tan fuertes y tan potentes, que quizás por haber, como yo digo, hablado de las debilidades humanas sobre todo, fue que nos prendieron tan fuerte. Yo siempre pensé que a nosotros los actores, a mí por lo menos me pasa algo con los textos, siempre me pasó lo mismo. Siempre me pregunté por qué los autores no ponen en nuestras bocas palabras que puedan venir desde algún lugar muy familiar a nosotros como intérpretes. Porque cuando te enfrentás a un texto duro, a un texto que parecería que más que transmitir esté buscando un lucimiento personal verborrágico, el dramaturgo, le complica mucho la vida al actor. Y en cuanto a, por eso yo siempre digo, pongan en nuestras bocas palabras que las podamos decir desde un lugar certero. Eso lo he encontrado muy pocas veces. Lo encontré con Marco Antonio de la Parra en un monólogo que vengo haciendo hace años, que es El Loco de Cervantes, pero que también tuvo una intervención, como decía Wilson, por el montaje, por las condiciones, por un montón de cosas, que se fue modificando, pero partió hablando de algo que le pasa al ser humano, y es esa carencia que yo veo en la dramaturgia joven, siempre hablando de mi entorno aquí en Paraguay, que los referentes que han tomado no son quizás los que tomamos nosotros cuando nos formamos. Acá por lo menos en toda esta corriente intelectual joven que puede haber en Paraguay, está muy influenciada por todo lo hollywoodense, en cuanto a guiones, en cuanto a lenguaje, en cuanto a formas. Entonces, es un gran norte que siguen ellos como referente para sentarse a escribir de lo que le pasa al ser humano hoy. Y parecería como que a nadie le importa ya más estas cuestiones que estamos viviendo, y más ahora con el tema de la pandemia, que con mayor razón mirá si tenemos cosas para contar. Pero yo creo de que estamos como muy distraídos. Estamos como muy distraídos. Y no es casual, no lo considero para nada casual. Hay una tendencia, creo, a una cuestión tan individualista que entró acá en Paraguay no hace mucho, que vino como una oleada de individualismo tan fuerte, que hizo que toda esa gente la poca gente que se dedica a escribir, esté en otra cosa, se haya olvidado un poco de lo que nos está pasando. Y por último, nomás, para reforzar un poco lo de Wilson, las temáticas a abordar últimamente, yo creo que también se están alejando cada vez más de esos temas de los cuales no se habla, porque quizás sean que no venden. Entonces, claro, las minorías que acá están abocadas a enfrentar un texto, a tomar un texto, a apropiarse de un texto. Bueno, hola Héctor, hola Wilson, hola Fabián Morales. Bien, voy a tratar de aportar a efectos, bueno,
de que sea una ventana. La historia de la dramaturgia es muy interesante, pero me parece que se tiene que ver dentro de lo que hoy se llama, ¿no? Es decir, digamos, con todas las artes que tienen que ver, digamos, con el espectáculo. Hoy hablamos siempre de una sumatoria de artes o de artes que compiten. Durante muchos años hubo, el autor gozó, sobre todo en el siglo, después de la Edad Media, el Renacimiento, y sobre todo en el siglo XIX, de ser, digamos, la estrella del espectáculo. Es decir, nadie le objetaba la obra, era del siglo XX, esto va a ir cambiando, y el centro de la escena va a estar en manos del actor. Ya en los años 50, 60, eso vuelve a cambiar y ya vamos a empezar a hablar de literatura dramática y de hecho dramático. Es decir, va a haber una separación, una gran pelea. La aparición en el siglo XX del director va a ser una gran confrontación con el autor. El autor, digamos, dramaturgo, va a sufrir este choque, va a haber una gran pelea de poder, digamos, dentro del espectáculo. Y ya por los años 90, con la aparición de la antropología teatral, con Eugenio Barba y con otra gente, ya van a empezar a hablar de varias dramaturgias. La dramaturgia del autor, la dramaturgia del actor, la dramaturgia del director, la dramaturgia ahora del año 2000 en adelante, cada vez es más fuerte la dramaturgia de la luz, como lenguaje, como semántica. Por lo cual, digamos, el autor, ¿no? se ve confrontado contra todas estas dramaturgias y empieza a descolocarse. Más la libertad que está sufriendo, digamos, que el actor en el escenario, lo pone en crisis verdaderamente al autor teatral. Si a esto le sumamos, digamos, la emancipación del espectador, la teoría de la reflexión, ¿quién termina en un espectáculo? ¿Dónde termina, digamos, la obra dramática? Si en el espectador. Si el espectador es el que, en definitiva, hace el último montaje. Y ahí ya nos iríamos con los pensadores como Grotowski, donde plantea que el espectador justamente es el que realiza el montaje, porque en una obra elige dónde ver, qué ver, a quién escuchar. Todo eso hace que el dramaturgo, ¿no? Se encuentre con grandes dificultades. Ya no es su texto que escribe, va a estar a prueba frente a las otras dramaturgias. Sobre todo, digamos que desde los años 50 en adelante se habla de teatro, digamos, como creación colectiva, teatro colectivo, un arte colectivo. Entonces, todas estas mutaciones que va sufriendo los textos, y ya no hay un solo texto, sino hay un extratexto, un subtexto, y el texto, el actor colocando, digamos, su propia vida, sus propios archivos dentro de la construcción de los personajes, hace que decididamente el trabajo del dramaturgo vaya cambiando, necesita tener que adaptarse a estas nuevas circunstancias, que por cierto le son difíciles, porque tiene que adaptarse y aprender los nuevos lenguajes. Si a esto le sumamos que también hay gente que ya habla desde la antropología teatral que el espectador ha muerto, no solo habla de la emancipación del espectador, sino que el teatro ha muerto. Barba, en los años 80, cuando viene a Buenos Aires, lo primero que dicen es, tenemos que fijarnos por qué la gente no va al teatro. Quizás ya no le interesa ir a ver teatro,
quizás la gente lo que le interesa es hacer teatro. Y si lo ves en Buenos Aires, hay mucha gente que hace teatro, hay muchos teatros y hay muchas producciones. Si a esto le sumamos de que están subvencionadas por el Estado, debe haber en la temporada teatral de Buenos Aires alrededor de 300, 400 espectáculos, hay más de 100 teatros subvencionados. Ahora, ¿todos los teatros tienen público? No, no tienen público. Hay una crisis terrible de público, porque la gente prefiere, y yo coincido mucho, yo no sé si es así, pero yo coincido mucho en que la gente ha perdido el interés, prefiere hacer. Hay muchas personas que quieren ser alumnos, que quieren hacer la práctica del teatro, pero no quieren ver teatro. Esto, si es así, nos pone también en un gran problema, porque yo escuchando a los autores argentinos en algunas conferencias que he ido, todos dicen, ¿para qué voy a escribir si después no puedo estrenar? Y si estreno no lo ve nadie. Entonces prefiero no escribir. Esto es, en realidad, estamos frente a un problema serio. Si le sumamos ahora todo esto de las redes sociales, toda la creatividad que aparece por las nuevas pantallas, por las pantallas de celulares inclusive, hace que el espectador se haya ido, que el espectador esté por lo menos distraído. Ahora, mi pregunta existencial es, ¿cómo lo traemos? Bárbaro. Preparamos salas, tenemos salas. Si a mí hoy me ofrecen el Teatro Nacional Cervantes, se lo regalo. Porque, ¿a quién voy a llevar al Teatro Nacional Cervantes? A nadie. Entonces, es un problema grave que tienen los actores, los grupos, y si vamos a hablar de dramaturgia latinoamericana, tenemos que hablar de autores vinculados con grupos, ¿no? Autores que dirigen, que crean un grupo, que ponen sus obras, que van a los festivales, y ahí se acaba todo. Pero eso lo estamos viviendo todos, de una manera terrible. Yo creo que esta historia es muy útil, la historia, digamos, de la dramaturgia a partir del campo teatral. Cómo todos los sujetos que están interviniendo en el hecho dramático, ¿no? Fueron ganando territorio, fueron cambiando, y ya no hay una manera de escribir, no hay una manera de crear los personajes, sino en este momento hay una gran movilización y una gran decepción del teatro. Cosa que no pasa en otras artes, porque si yo viendo, digamos, las artes plásticas o la misma danza, tiene un dinamismo, o las instalaciones, que no tiene el teatro. Quizás el teatro porque necesita para hacer pensar, o para hacer, digamos, hacer actos de pensamiento en acciones, o construcciones. Yo en mi época, cuando empecé a hacer teatro, era común que en nuestro grupo de teatro y otros grupos donde estábamos, tardáramos un año, a veces 2 años en preparar una obra. Y trabajábamos y trabajábamos y preparábamos, y no queríamos estrenar hasta que no estuviéramos seguros de hacerlo. Hoy, aquí en la China básica, me parece que hoy, si hago una convocatoria de actores, si no soy capaz de edificar la obra en muy poco tiempo, me quedo sin actores. Estamos hablando del teatro independiente, del tercer teatro, como lo querramos llamar, ¿no? El teatro donde yo no convoco actores y le pago un sueldo, ¿no? Si yo le pago un sueldo, digamos, puedo estar 3 años ensayando. Pero yo me refiero, digamos, al teatro en donde nosotros convocamos a la gente, buscamos una obra o escribimos una obra, o los que escriban, yo no escribo obras, yo no soy dramaturgo o autor, digamos, teatral. Entonces, todo eso, el tiempo nos juega también en contra, ¿no? El posmodernismo ha acelerado la velocidad de construcción también. Y eso hace también de que nosotros estemos cada vez en un estado más difícil con respecto al teatro. Bueno, esto puede ser para largo, pero me parece que como introducción es suficiente. Gracias, Fabi. Bueno, Chaza,
Continuamos con Wilson Coelho. Querido Wilson. Sí, muy buena la charla de Héctor y Chazarreta. Aquí, como decía, vamos componiendo estas curiosidades, esta necesidad de pensar un poco eso. Y estoy de acuerdo con Chazarreta, principalmente porque es el tema de sermos dramaturgos o trabajar con una dramaturgia de grupo, con los grupos, porque tal vez sea la cuestión que podemos pensar, que cuando tengo una pieza, escribo o saco de un otro autor y voy a empezar a trabajar con un grupo, tenemos mucho tiempo necesitamos de mucho tiempo para hacer una investigación, para pensar, para cambiar cosas, para intentar estarmos de acuerdo con grupos sociales, con lugares donde vamos a actuar, vamos a treinar, investigar. Hoy parece que es una cuestión de la sociedad, del tiempo de la sociedad. Entonces sale un edital para el montaje, o si convocatorios, son todas las cosas tienen un tiempo que no es el tiempo de la creación, no es el tiempo, no sé, de mercado, es el tiempo de la sociedad, que es otro, y nosotros no conseguimos. Por eso yo creo que tal vez sea este problema que está trayendo mucha dramaturgia, que no tiene nada que me gusta, por ejemplo, porque son cosas hechas para cumplir con una demanda que está por los medios oficiales o un grupo, no sé, una cosa del gobierno. Eh, entonces yo creo que se perdió mucho esto de esta vivencia, de esta construcción. Me acuerdo que eh, bien joven, que cuando hacía teatro y teníamos que estar en un sindicato, en una comunidad, con la gente del pueblo y con todos los que compartían con nosotros todos los procesos. Entonces, la cuestión del público era casi como lógica que tuviéramos público. ¿Por qué? Porque nosotros construimos todo con el público, con el pueblo, con la gente, con la comunidad. Entonces, parece que es tal vez una forma de también hacer teatro sin ser actor, pero de participar de un proceso. Yo creo que nosotros perdemos eso. Y ahora, lo que me molesta es que parece que lo que se plantea como una evolución de la dramaturgia o del teatro, de las artes, en verdad, la mayoría de las cosas que veo son solamente una reproducción de un estagio del capitalismo, que es la libre iniciativa. O sea, yo puedo hacer lo que quiera, lo que quiero. No necesito tener memoria, no necesito investigar, no necesito tener historia. Es casi un teatro, como se dice, self, con sacar su propia foto para exponerla. Entonces yo creo que estamos viviendo esto que no es el problema tal vez de la dramaturgia en sí, es un problema del mundo y que no conseguimos traer estos problemas para decirnos a través de la dramaturgia, que es difícil tratar hoy día de un tema donde la voluntad, como decía antes, de la voluntad del personaje, pero el personaje no es solamente un personaje, él es una representación de un modelo, un tipo, una característica de gente que está en la sociedad. Y entonces hay una frase de Fernando Arrabal que me parece muy interesante cuando decía que tendría envidia
de Brecht, porque Brecht teria escrito el Galileo Galilei, y Arrabal decía, yo escribo solamente sobre mí mismo. Y entonces, pero mira, es muy diferente decir, escribo sobre mí mismo, cuando quien está hablando es Arrabal. Este mí mismo, este yo mismo de Arrabal, es alguien que estuve en el movimiento surrealista, en el pánico, en el absurdo, pasó por la Guerra Civil Española y fue preso, convivió con mucha gente de todos los movimientos que cambiaron el pensamiento artístico del mundo en la mitad del siglo XX, y entonces yo mismo no es un problema para él, pero el problema hoy para un yo mismo es un yo mismo de un joven que vive solamente, ve la vida a través de su condominio, a través de sus experiencias muy pequeñas, muy particulares. Y es una catarsis al revés. Porque cuando se piensa en la catarsis en el teatro, es la catarsis por el público que partilha, que es un ritual. Pero acá no, la catarsis es para el propio que lo hace. Bueno, es un otro punto que me gustaría que ustedes pensasen. Bueno, estamos con Chazarreta. Es muy interesante el tema que hizo el planteo Wilson sobre el nosotros y el yo, y cuando uno como Arrabal tiene un bagaje cultural artístico, es muy diferente para aquel que quiere contar una historia desde un lugar muy, muy cercado, ¿no? Cercado de bagajes culturales, artísticos, conocimiento, etc. Chaza. Uno de los elementos que a mi modesto entender, digamos, perturbó, ¿no? La dramaturgia, o por lo menos invadió la dramaturgia argentina, fue el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, yo, por ejemplo, voy seguido al teatro y con la cuestión de utilizar las nuevas tecnologías o las nuevas tecnologías como investigación en las nuevas dramaturgias, ¿no? Aparecen, ¿no? las proyecciones en el fondo, por ejemplo. Y a mi modesto entender, todo esto no ha hecho desarrollar las nuevas tecnologías aplicadas, ¿no? al teatro. Porque si el teatro, el centro del teatro es el actor, ¿no? Tendrían que estar aplicadas las nuevas tecnologías, ¿no? En el actor, no en el fondo, no en la pantalla, no colocando, digamos, una imagen en movimiento al lado de un actor, porque en realidad eso no es ningún acto ni revolucionario, ni de cambio, ni de belleza estética. Y a partir de eso puede ser también un comienzo, pero en todos estos largos años no ha habido más avance que eso. Un actor, una imagen, un diálogo entre una imagen y un actor, y eso me parece que ha perjudicado mucho al teatro, porque si el teatro se diferencia del cine y de la televisión y de otro arte, es justamente que la libertad del actor. El actor, a lo largo de la historia del teatro, ha necesitado tres cosas. Una relación con el público. Segunda cosa, un arte muy imaginativo. No necesita la cosa, necesita que la gente imagine la cosa, ¿no? Y un trabajo espacial. Es decir, que se pueda mover abiertamente por todo el espacio. El espacio, la libertad del espacio, la imaginación y la relación con el público, a mi modesto entender, son tres elementos fundamentales que a lo largo de los 2000 años ha hecho que el actor, digamos, pueda trabajar con mayor libertad, con mayor expresión, y que haya hecho un arte, ¿no? Mucho más cercano al público. Y justamente, digamos,
el naturalismo y el realismo han perjudicado, la búsqueda de naturalismo y el realismo han perjudicado a este trabajo de actuación del actor. Han perjudicado a la actuación del actor, porque el tema no es representar la cosa, sino dar la sensación de la cosa. Muchas veces los naturalistas quisieron poner la cosa sobre el escenario. La otra cuestión es la relación con el espacio. Y me parece que hasta ahora las nuevas tecnologías, se han hecho varios experimentos en Canadá, sobre todo un amigo mío que se llama Tenon, Luis Tenon, tiene un laboratorio en una universidad donde hace estas especies de experimentos, pero lo único que se ve en experimento, la gente lo que ve es experimento de imágenes con actores, pero el espectador va al teatro, ¿no?, a vivir, a ver la vida, a ver, digamos, al actor en acción, en movimiento, ¿no? Me parece que eso no se ha roto todavía y que eso es esencial, y a lo mejor ese es el elemento que salve al teatro y por supuesto a la dramaturgia. Porque cuando hablamos de dramaturgia tenemos que hablar, como habló en la otra reunión, digamos, Wilson, ¿no?, que decía que el teatro era la vida. Es cierto, es la vida. Y la vida es la dramaturgia, ¿no? Es como yo meto en el teatro, ¿no?, a la vida. Pero además tengo que tener el actor vivo. Bueno, a mí me parece que todas estas peleas, todos estos desencuentros, como dice el tango, todos estos desencuentros hacen de que no pueda aparecer una dramaturgia con consistencia. Y la otra cuestión es que en realidad debemos ir a los grandes temas. El teatro ha sido grande cuando ha tocado los grandes temas, cuando ha tocado los temas de la existencia, de los intereses sociales, los grandes temas. Y en este momento me parece que no lo está haciendo, que no interesa. Esto de las obras individuales, esto de mostrar la historia de mi vida en el escenario, no nos lleva a ningún lugar. No nos lleva a ningún lugar. Me gusta, hay un libro de Lucas, el marxista Wilson, que seguramente lo conoces, ¿no?, que se llama El realismo, y que habla de Tolstoy, de Solá, de Dostoyevsky. Entonces va a hablar del naturalismo y del realismo en el siglo pasado, en el principio de... Y va a decir, Lucas, ¿no?, no es importante lo común, ¿no?, lo importante ni lo único, que sería mi vida. Frente a la existencia, mi vida no tiene ninguna importancia. Entonces, lo único no es importante. Lo importante es lo típico. Y va a hacer una fórmula y va a decir lo típico en circunstancias típicas. Y esa era la fórmula del surrealismo. Era más que realismo. Era lo que le puede interesar, ¿no?, a un grupo de personas o a un pueblo, ¿no?, lo típico en circunstancias típicas. Y me parece que esto no se está dando. Hay mucha gente que se pasa la vida escribiendo sobre su propia vida, como si la propia vida no fuera demasiado importante. Me acuerdo esto que decía Lito, ¿no?, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tu historia. ¿No? Entonces, es lo mismo, digamos. La dramaturgia tiene que ir a los grandes temas y tiene que ir a los temas de la existencia, ¿no? Porque en definitiva la dramaturgia, ¿no?, es el oráculo en acción, es la revelación en acción. Los griegos crearon el teatro para que el hombre se pensara. Y si el hombre no se piensa, es porque en realidad el espejo que proponía Shakespeare, del teatro como espejo de la vida, está opaco, está opacado. Entonces, hay un amigo mío en Venezuela que decía, hay que sujetar al espectador, ¿no? De Petre se llama. Tiene un grupo que se llama Altof, de Caracas. Bueno, De Petre nos decía, hay que sujetar al espectador. ¿Cómo lo sujetamos si para sujetar al espectador tiene que entrar en el teatro? Y el espectador se ha ido, muchachos. Este es el tema.
Entonces, o yo voy a la calle y quemo los teatros, o busco estrategias para meter al espectador nuevamente en el teatro. A lo mejor no va a cambiar el teatro y ya los edificios sean museos. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a pensar una nueva estrategia de espacios teatrales, de lugar donde podemos celebrar la ceremonia, el rito, el evento, como lo querramos nombrar, del teatro. A lo mejor hay que buscar un nuevo espacio, hay que encontrarlos, hay que meterlos. Había un señor que se llamaba Alberto Ure, que murió hace un par de años, que hacía teatro en los departamentos, por ejemplo, en los años 60, no te estoy hablando, porque ahora por ahí hay alguna experiencia que lo hacen en el patio. Él hacía en todo el departamento, hacía casa de muñecas. Entonces, cuando hacía una parte en la cocina, y los actores y los vecinos, los espectadores eran los vecinos del edificio del departamento, ¿no? Hacía escenas en la pieza, hacía escenas, y los espectadores se iban corriendo, como en el teatro medieval, donde las escenas se hacían alrededor de la calle, en distintos escenarios, y los espectadores iban de un lado a otro, la misma. No sé, hay que buscar, digamos, nuevas alternativas o hay que encontrar las nuevas alternativas. Pero las nuevas alternativas van a estar sujetas siempre a esta figura que es la centralidad del actor, que no creo que haya otra, ¿no? Y dejar, digamos, lo que no sirve, ¿no? Ir de nuevo a lo que decía Grotowski, ¿no? En su libro Hacia un teatro pobre. Ir a lo esencial, no era que teníamos que ser miserables, ¿no? Cuando habla de ir hacia un teatro pobre, habla de ir hacia un teatro de las esencias, un teatro que no se necesita tener 10 millones de luces, ¿no? Ni de colores, ni de nada. Un actor, una luz, ¿no? Y un texto. A eso le llamaba Grotowski, hacia un teatro pobre. Dejar el cabaret de lado. Voy a decir, por lo que dijiste antes, tres cosas. Una es que, de Boal dice que todos los hombres son capaces de hacer el teatro, incluso los actores, y que el teatro se puede hacer en cualquier lugar, incluso en el teatro. Bueno, es para empezar un poco en esto. ¿Qué voy a decir? Otro, hay gente que dice, mi vida da un teatro, mi vida da un libro, pero cualquier cosa da un libro, pero para dar un libro, una obra, una pieza, tiene que tener técnica, tiene que tener conocimiento, porque una vida puede ser llena de tragedias y dramas, pero si no se sabe escribir, no va a dar nada. Y entonces es eso un poco de lo que quiero decir. Por ejemplo, cuando dices que la gente se pone en el espectáculo, todas las tecnologías, el cine, las artes plásticas y tal, yo veo muchos espectáculos así, pero hay muchos elementos de otros lenguajes y incluso los actores que van a demostrar que saben cuspir fuego, que saben tocar el acordeón y que saben hacer malabares y muchas cosas, pero volviendo a la idea de Grotowski, del teatro pobre, mira, hay espectáculos con todas esas parafernalias y que si sacarmos el video, sacarmos el instrumento, sacarmos todas esas cosas, no va a sobrar nada. Nos sobra solamente el actor que no sabe lo que hacer en escena, porque no hay una dramaturgia, no hay teatro. Se saca los elementos que quieren componer el teatro y estos elementos son mayores que el teatro y el teatro no pasa. Yo pienso que este es un problema de que parece que hoy tenemos que juntar todas las cosas para decir algo que es muy simple, y es la inquietud del hombre, que es la solidaridad, la dolencia, la soledad, la vida, que es lo que falta. Entonces yo pienso que cuando no se tiene lo que decir de la vida, se buscan otras cosas para
para sí, no sé, tal vez hasta falsificar, porque parece que todo es un producto y este producto tiene que pasar, no interesa cuáles son los medios. Y un poco es eso, que quiere decir que lo fundamental, como decía, del teatro pobre no es de la miseria del teatro, pero el pobre de elementos que son dispensables, que no son necesarios para que el teatro acontezca, para que el hombre pueda decir, para que el espectador pueda verse en el espacio, en el tema y en la problemática. Yo creo que eso es un poco eso. Me parece que, digamos, que la figura todavía del siglo XX y que podemos utilizar en el siglo XXI, ¿no? Es esto. Cuando hablamos de teatro pobre, la cuestión más precisa sería hablar de despojamiento, de lo esencial, ¿no? De la limpieza. Todos los actores que pasamos por el teatro sabemos que empezamos con montones de cosas cuando empezamos a ensayar. Y en la medida que va avanzando los ensayos vamos tirando cosas que sobran, cosas que... Cuando vamos a estrenar, nos encontramos que nos siguen sobrando cosas. Y nos encontramos con lo esencial. Lo esencial, digamos, es un encuentro. Ahora, hay que valorar eso y hay que saberlo ver. Yo creo que el problema está en que muchas veces el espectador ideal, que es el director de esos ensayos, de esas búsquedas, de esa edificación que es una obra de teatro, no lo ve. Hay una cosa que decía un maestro de teatro que murió el año pasado, que se llamaba Augusto Fernández. No hay que enamorarse de la idea. Entonces uno se enamora de las ideas y uno tiene que tener la grandeza de que si eso perjudica al actor y al espectador, hay que sacarlo. Y en general, digamos, hay muchos espectáculos que tienen cosas pegadas, ¿no? Cosas que se ensayaron y que le gustaron al director y que las deja porque le gustó el director. Una de las cuestiones, digamos, para mejorar nuestros espectáculos es tener directores que trabajen con lo esencial y no se enamoren de las ideas. Que piensen que lo esencial es el actor vivo, no el actor muerto, porque también se sube con el cuento de lo esencial actores que son muertos, actores vivos, actores permeables, actores donde las esencias comuniquen, ¿no? Y un texto, una historia, porque la actuación es eso, la función del actor, para mí, es contar una historia, es un contador de historia, es un narrador de historia, dentro de un argumento. Así como en el teatro griego, digamos, empezó siendo pueblo, empezó siendo masa, y después se fue transformando en actor, después se fue transformando en diálogo, ¿no? Y fue dejando lo sagrado de lado para ir a lo profano, y así se formó el autor teatral y el actor, pero ha salido del conjunto, de la danza, ¿no? La palabra comedia viene de comos, que era grupo danzante, significa. Comedia o comoides, ¿no? Grupo danzante, algo parecido así como el grupo de carnaval. Y de ahí salió un actor, y de ahí los autores se impusieron y pusieron dos actores, y así los trágicos pusieron después un tercer actor. De la misma manera, digamos, nosotros en el siglo XXI tenemos que aprender a encontrarnos con esa esencia. Si el teatro vivió 2000 años, ¿no? Tiene que vivir otros 2000 años. Pero lo vamos a lograr cuando estemos con la esencia, no cuando estemos con la apariencia. Y cuando contemos argumentos, yo creo que con profundidad. Ahora, la gente tiene que querer ir a escucharlos, ¿eh?
porque si la gente no le importa, podemos hacer la genialidad de vos podés, Wilson, escribir, no sé, 200 libros, 500, no sé, más prolífero, ¿no? Que Cervantes, digamos. Pero en realidad, digamos, un autor escribe para ser representado, ¿no? Me imagino. Wilson. Sí, recorriendo el tema de lo que dice Shasa sobre el apasionado por las ideas, por la idea. Yo creo que este es el punto fundamental para que se tenga que romper, porque es como en Platón, que el mundo de las ideas, o sea, la realidad es una imitación. Y Aristóteles en la poética va a decir, no usa imitación en el caso del teatro, pero trabaja con la idea de verosimilitud. O sea, yo creo que lo que pasa en la mayoría de los casos en el teatro, sí, es que se tiene una idea y toda la gente va a ponerse en escena para imitar o hacer de cuenta que realiza la idea, sin saber que el teatro no es esta imitación. El teatro es el presente, es la acción, es lo que acontece. Y entonces tiene que romper con la idea y que la idea no sea una cosa que la acción va a imitar. Lo que está en el escenario, el actor está actuando en el presente, en la realidad, está actuando, accionando, agiendo, está siendo, y no solamente componiendo movimientos y colores y luces y tal, para decir que tiene una idea. Tiene que acontecer. No es una idea que está siendo contada, es una idea, es un acto vivido, presente, actualizado y correspondido, cambiado con un interlocutor, con el espectador, que es lo que acontece, ¿no? Es porque hay gente que hoy hace teatro como si fuera para sí mismo, como si fuera de espalda para el público, para el espectador. Está contento con su acción. Y yo una vez decía a un grupo, después de ver una obra, de que estaba muy molestado, porque yo fui invitado para una orgía y yo no pude gozar, porque ellos estaban muy contentos con la obra, pero yo no participé, no pude entrar en nada. Y entonces yo veo que es mucho eso hoy, en este momento, y no es el teatro. El problema es que si podemos hacer un teatro para poner la realidad en cuestión, es una cosa. Otra cosa es yo imitar a una realidad sin proponer nada para que pueda cambiarla o por lo menos pensar, problematizarla. Entonces yo pienso que es un poco, yo creo que es más difícil formar un ciudadano, una persona íntegra y pronta para la vida do que el actor. Porque es casi imposible ser un buen actor si no es una buena persona, una persona que tiene observaciones, que tiene senso crítico, que tenga conocimiento, que tenga ganas de entender la vida, que tenga ganas de participar de una manera u otra, de una forma activa de la vida. Entonces yo pienso que parece que nosotros que gostamos de teatro pensamos que es posible sacar a una gente que no tiene nada que ver y hacerlo actor. No, antes de ser actor, tiene que ser una persona en su totalidad, atenta con el mundo. Wilson, Bueno, Chasa, eso lo decía... Chasa, un segundito. Nos quedan 4 minutos para cada uno para cerrar ya esta charla que, bueno, ya tenemos que pensar la próxima. Pero me parece que la próxima, si les parece bien, por lo que vengo escuchando, sería importante hablar sobre el rol del actor en el teatro, bien, ¿no? Está bueno esa. Dale. ¿Te gustó, Wilson, o no? Sí, sí, de acuerdo. Bárbaro. No vamos a hacer... Y bueno, y otra cosa, que acá desapareció Héctor Silva, del Paraguay. No pudo entrar, tiene problemas con la conexión en internet en Paraguay.
y Bueno, invítalo para la próxima. no puede ingresar. Claro, está invitado para la próxima. Para la Pero próxima, vamos como a, él es actor, vamos a retomar este trabajo también de dramaturgia más adelante. Hoy se iba a sumar una compañía de Pinamar, dramaturga, Marcela Melfi, pero la vamos a convocar para la próxima. Sí, y Bueno, yo pienso que para la próxima sobre la dramaturgia, que nosotros podamos tener algunos ejemplos de dramaturgos de los grupos de Latinoamérica, los cubanos, peruanos, experiencias con esta dramaturgia de grupo, ¿eh? No de perfecto, grupo, por lo menos para los grupos. bárbaro. sí, Bueno, hay que hacer una introducción de qué ha pasado en el siglo XX, digamos, en América Latina con el teatro. Porque en el teatro, salvo Buenos Aires y no sé, Brasil, los demás no han tenido, digamos, la fuerza de un teatro comercial, ¿no? En general se han desarrollado, digamos, dentro de un teatro llamado de grupos, ¿no? Y bueno, teníamos que desarrollar eso para ubicar después, digamos, tanto, digamos, a los grupos como Santiago García, los líderes, ¿no? De los grupos, Santiago García, bueno, y tantos otros que bueno, entonces que han planteemos eso. andado por ahí. La próxima charla, armemos eso, demos un contexto. Como continuidad. Claro, Pero demos un me parece que contexto. tenemos que hacer ahora un cierre a esto. Sí. ¿O no? O cerrarlo vos, Fabi, qué sé yo, pero No, quedó en el aire. tenemos 3 minutos, tenemos 6 minutos 32 segundos, pero Bueno. esto también va a quedar porque está bueno que la gente vea cómo vamos armando, vea la cocina de estas charlas también, cómo lo vamos armando y cómo a medida del encuentro genera nuevas ideas y nuevas estrategias para la transformación. Sigamos, quedamos entonces así, que vamos a hacer la de dar un contexto histórico del teatro latinoamericano del siglo XX y principio del siglo XXI, ¿está bien? Referido al teatro de grupos, Sí, no sí, al al teatro teatro de... comercial, porque si no, el teatro comercial es muy complejo en la Argentina. Tenés que hacer una enciclopedia, Está digamos. bien, ¿te parece bien, El Wilson? teatro oficial en la Sí, Argentina y yo también es pienso muy difícil. que no necesariamente el tema en sí, el teatro, la dramaturgia, los grupos, ¿no? Pero otro que yo pienso que contribuye en este mismo tema es que podemos pensar de qué manera Latinoamérica cuenta su historia a partir de su teatro, de su dramaturgia. Vamos como el Lito Cruz. Sí, sí, sí. No, así en El ciudades teatro cuenta su latinoamericano en la historia. historia. En la historia. Está bien, Entonces, está ¿cómo muy bien. quedamos? No es la historia a partir del teatro, como el teatro le cuenta. Como, por ejemplo, el grupo ¿Cómo el La teatro cuenta su Candelaria. historia? Sí, La Candelaria, por ejemplo, se puede por las obras, se puede tener una idea de cómo es que lo que va pasando en Colombia, políticamente, el narcotráfico, está todo este problema, las crisis de Colombia está en la obra. Claro, podemos contar la historia a través del teatro, sin ninguna duda. Pasa, Bueno, pero acá no se también. da eso en la Argentina. No, En acá también, si vos tomás, eso no si se vos ha tomás dado, diferentes autores, si vos tomás, qué sé yo, Discépolo te va a contar toda una historia de un tiempo. O sea, Sí. tenemos un montón de autores que van contando. Pero no va a contar la historia del país como lo está diciendo, Por un digamos. grupo, pero sí por autores y por grupos, ¿no? Que yo vos tomás el Tato Pavlovsky y te va a contar toda una historia de una época también. Si tomás dramaturgos por separado, te van contando toda la historia. No, lógico, te va a contar la historia y la cultura, pero no es lo que dice, lo que yo entiendo que dice Wilson, sino grupos que han sido como narradores que fueron contando Sí, procesos sí. históricos. Sí, sí, eso lo Procesos entendí. históricos. Por eso yo digo que yo me basé
en el teatro todo. Bueno, demos un cierre, tenemos Sí. 3 minutos. Pero, sí, ¿Quién pero cierra? el próximo tema es la formación de los actores, ¿no? El próximo. Quería Chaza cambiar a darle un contexto latinoamericano. O decidamos. No, vamos a No. los actores y después volvemos. Listo, vamos a los actores. Después Así lo volvemos hacemos a la más variado. dramaturgia. Bueno, perfecto. Listo. Tengo estos principios y si no les gusta, tengo estos otros. Cerremos, 3 minutos. Más 3. Sí. Bueno, yo tengo que agradecerles. Infelizmente Héctor salió, pero tiene una contribución y yo creo que de nosotros, por lo menos nosotros 3, es lo que tiene un problema, tiene problemas mucho mayores en Paraguay, ¿no? Que es una política muy perversa y difícil, porque es un país donde la mayoría hasta ahora, felizmente, es guaraní, pero todo el dominio es burgués, ¿no? Es una sociedad que es una minoría blanco, de la gente poderosa, que comanda una historia muy fuerte y explota los que realmente son los nativos, los verdaderos paraguayos, ¿no? Entonces la experiencia de él es muy rica para nosotros, para que podamos conocer más esta realidad de Latinoamérica. Bueno, entonces es eso, yo creo que me gustó lo que podemos hablar acá hasta el momento, pero es un tema que es infinito, porque hay millones de maneras de tratar el tema de la dramaturgia, incluso porque podemos la dramaturgia como estética, como técnica, como ideología, como filosofía, como sociología, como un elemento dentro de todo eso que pueda abordar todo eso para que se realice el teatro. Y también otra forma yo creo que otro punto muy interesante sobre la dramaturgia es su relación con el estágio, el momento del neoliberalismo, de todo ese discurso de la pós-história, pós-modernidade, muchos conceptos que se crean actualmente y que la gente pierde la esencia para tentar adaptar o componer esto que es un discurso de la burguesía, es un discurso político, ideológico de los dominadores. Entonces, yo creo que vamos a volver pensando un poco en cómo explorar esto más, de manera que es como hoy, vamos a hacer un encuentro de teatro, es más importante hablarmos de política do que de teatro, porque vamos a hablar de política para que podamos crear espacios para hacer el teatro. Muy bien. ¿Sí? Bueno, nos despedimos. Chaza, últimas palabras, 10 segundos. Bueno, 10. Bueno, muchas gracias. Digamos, el tema coincido con Wilson de que es un tema, digamos, extenso. Y bueno, habría que en algún momento seguir